Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también, porque allí se forman jóvenes que están en alto riesgo, gente sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Y los salesianos le cuidan, le forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, hay que comenzar el programa lamentando muchísimo la situación de Colombia, igual que Venezuela, dos países que son prácticamente, uno es la continuidad del otro, se puede decir, porque son dos países tan parecidos. Hasta sus banderas tienen dificultad uno para poder identificarlas, porque esa etnia, como se sabe, son las mismas gente. Bolívar creó esa gran Colombia, como se dice, y toda esa Venezuela. Y Colombia siempre han sido dos países muy similares. Ese vecindario y tan grande, dos países con territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados entre los dos. Entonces la geografía de esos dos países muy similares también y todo bien. Hemos visto una tragedia en Venezuela, pero una tragedia que se repite en Colombia. Son países muy complicados y están enclavados en esas montañas también de los Andes, son muy activas, muchos volcanes, hay actividad sísmica ahí continua, como se dice. Es igual que Centroamérica, esos volcanes en Centroamérica, y también hay mucha actividad sísmica. La verdad que vemos el caso, por ejemplo, es América del Norte. Los nórdicos casi no sufren terremotos. La parte nórdica, en Estados Unidos mismo, la parte de más actividad sísmica es la continuidad de México, como se sabe, porque California y esa zona ahí, Los Ángeles, una zona muy activa también, sísmicamente hablando, y entonces es como si fuera la continuidad de México, vamos a llamarle así, pero la parte nórdica de Estados Unidos y Canadá, uno no ve esos terremotos así como tan frecuentes. Pero muy lamentable en Colombia, vimos ahí unos derrumbes de edificios y todo en la parte más occidental. La parte más hacia, esa zona, no sé, porque dicen que es una zona cafetalera, pero esa zona de Cali, todo eso es una zona que está más al sur de Colombia, creo, y
y hacia el este de Colombia. La verdad que es un país muy, muy grande y entonces no sé si esa zona amazónica por allá, que es la zona de, creo que le llaman Pereira, no sé. Colombia es un país muy grande, pero parece que es una zona poblada, porque vimos muchos edificios derribarse ahí y una torre de una iglesia también, de una catedral de esa, diríamos, del tiempo de la colonia. Y edificios muy altos también. Bueno, hasta ahora los muertos son pocos los que se han podido contabilizar ahí, pero pasa como en Venezuela. En Venezuela al principio hay 100 muertos, pero ya van más de 6.000 muertos. Y los desaparecidos, y bueno, penosa esa situación de Sudamérica ahí, esos terremotos muy fuertes, más de 7 también en Colombia, igual que en Venezuela, y lamentablemente esos terremotos son complicados, porque esos son actos de la naturaleza. Los avisos que puedan haber de eso son tan difíciles y escasos. Hay que ya algunos sensores que pueden dar aviso, quizá países como Japón, que están tan expuestos también a esos sismos. Pero ese caso de Colombia y Venezuela, las dos hermanas, no se sabe que son dos países hermanos, pero es muy lamentable que esos países estén enfrentando problemas que todos podemos ser víctimas de eso, lamentablemente, de esos terremotos. Bueno, más colaborar, se hizo con Venezuela, igualmente con Colombia. Hay que darle apoyo y un gobierno nuevo. El presidente se ha visto muy dispuesto y ha dicho que va a asumir él la responsabilidad del rescate y de todas esas cosas allí, las acciones públicas que hay que tomar, que son de emergencia todas. Y si él asume el papel allí como jefe del gobierno, jefe de las operaciones, pues las cosas se agilizan más también, indiscutiblemente. Bueno, de la economía dominicana, hay que seguir hablando de que las remesas siguen creciendo, 1.097 millones de dólares en el mes de julio, más de 7.000 millones de dólares en los 7 meses, 7.316 millones de dólares en los 7 meses de este año, 2026. Eso lleva una proyección que las remesas pueden alcanzar los 11.000 o 12.000 millones de dólares fácilmente. Y más como está este dólar ahora, que está un poco bajo con respecto al peso. Entonces los remesadores tendrán que enviar más dólares porque a la gente le rinden menos los dólares ahora. Todo el que recibe remesa le rinden menos que ayer, que antes de esta baja que ha tenido el dólar. Y entonces probablemente los remesadores manden mal, que mandaba 100 dólares, le dicen desde aquí, mira, ya eso no me alcanza, porque que ya esos 100 dólares antes eran 6.000 pesos, pero ahora son 5.600, 5.500 lo que me dan por aquí, y eso me está afectando, mándame más, entonces vendrán más. Es probable que las remesas se incrementen también, porque mucha gente que remesa aquí es porque tiene familiares que tiene que enviarle sus aportes para cubrir los gastos de las familias que quedan aquí. Es decir, es probable que hasta se incrementen las remesas para el país. Ojalá, porque mientras más dólares mejor. Ahora tenemos tantos dólares que estamos mal. Y como se dice, la verdad es que palos y boga y palos y no boga. Pero desde luego, todo el mundo sabe que el dólar, si se debilita, a las actividades comerciales que le beneficia un dólar fuerte, todo el mundo lo sabe, porque el turismo, por ejemplo, si usted maneja $1.000.000 allí
Y usted con ese $1.000.000 obtenía 60 millones de pesos dominicanos. Y hoy a usted ese mismo $1.000.000 le representa 58 millones, ya usted pierde 2 millones de pesos con el jueguito. Ya son 2 millones de pesos menos, si es que se lo compran a 58. Que hay bancos que te compran a 56, con 50 y a 57. En resumen, usted tiene $1.000.000, un operador turístico de él. Fácilmente pierde 3 millones de pesos cuando genera $1.000.000 con respecto a lo que recibía hace tal vez 2 meses o meses, un poco más de meses atrás. Entonces, a los que generan turismo en este país le afecta indiscutiblemente. ¿A quién más le afecta? También al turista que viene, porque el dólar le dan menos peso por los dólares que van a utilizar aquí. Entonces, como se dice, se le encarecen las cosas al que viene. El que exporta también recibe menos, porque si usted exporta productos terminados, tal vez en la zona franca, no sé, porque la zona franca traen, como son mercancías que vienen sin pagar impuestos, son transitorias y salen hacia el exterior, no tienen que hacer cambios, pero para pagar los empleados de zona franca tienen que poner dólares, también le afecta. ¿Por qué? Porque si usted pagaba su nómina con $1.000.000, tal vez, ahora usted tal vez necesita 1.100.000 para pagar esa misma nómina. Entonces también le afecta, eso es muy lógico. Pero todo el mundo sabe en República Dominicana que un dólar caro nos la pone difícil a 11 o 10 millones de dominicanos que vivimos aquí. Porque no es verdad que la materia prima que tenemos que comprar nos salen más caras cuando tenemos que pagar ese dólar caro. Hoy usted sabe lo que son esos polleros, importando 30 o 35 millones de quintales de maíz y soya para la producción de pollo y cerdos y reses, etc. Entonces, antes los polleros tenían que buscar $1.000.000, buscaban 60 millones de pesos. Ahora solo tienen que buscar quizás 58 para obtener el mismo $1.000.000 para importar la materia prima necesaria para la crianza de los pollos y las gallinas. Entonces, así es que se maneja esto, o se ve en forma pragmática la situación del dólar. A nosotros, a todos los consumidores, nos beneficia que podamos comprar las materias primas con las que se elaboran muchos productos manufacturados localmente o importaciones que se hacen, por ejemplo, de los combustibles. El petróleo probablemente hubiéramos estado pagando más caro también. Los combustibles, a pesar de que el gobierno siempre hace su presupuesto poniendo una tasa de cambio por encima de los 60, 62 y 63, y ahora pagando a 58, entonces el gobierno tendría hasta beneficio. ¿Cuántas cosas, Dios mío? Bueno, los juegos, hay que decir que hay un balance positivo de los juegos, 25 juegos centroamericanos y del Caribe. Balance positivo en organización y resultados en el medallero, porque la República Dominicana ha quedado, dice ahí, un quinto lugar, 46 medallas de oro, 150 medallas en total. Los atletas muy felices, los fanáticos que visitaron los estadios, muy bien. Puntos negros, dice el Listín Diario, leí una reseña de actividades deportivas donde no lucimos bien, no obtuvimos medalla. Una pena que el béisbol, por ejemplo, muy mal nos fue. El fútbol todavía no estamos a nivel de competir con México, Colombia, Venezuela. Esos países tienen una tradición futbolística muy alta.
Entonces esos países tienen su espacio. Pero en béisbol hicimos un papelón. Esgrima no hubo medallas, tampoco en ecuestre, parece que había problemas, dicen ahí en el periódico, las federaciones, ha habido algunos inconvenientes. Entonces hay otros deportes que son raros y yo no lo conozco, uno que se llama que netball, no sé lo que es. Desde luego, esos juegos, muy bonitos, muy bien organizados, excelente, el país ha quedado muy bien, pero todo el mundo sabe que eso tiene un costo, y eso es una resaca que queda, porque es un costo alto, nadie sabe lo que se ha gastado en esos juegos, y sería bueno que nos digan qué se gastó, porque lamentablemente estos países tienen demasiadas necesidades, y montamos a veces unos juegos así, tal vez hasta con cierto fasto, y entonces, como decía aquella expresión, mi amigo Aristófanes, nada, pero se gasta un dineral cuando tenemos una serie de problemas graves, sin solución, gravísimo, problemas de energía, problemas de agua potable, problemas de alcantarillado pluvial y sanitario, problemas de agua de riego, como hemos señalado tantas veces, y huelga ya hablar de Monte Grande y las demás presas. El turismo necesita apoyo de agua potable, agua buena, y la expansión del este está ahí, es una realidad, y de eso es que estamos viviendo. Nosotros no vivimos de los juegos, vivimos de esas actividades económicas, pero se necesitan esas inversiones. Entonces, bueno, el espíritu es bueno, que se levante el espíritu. Muy bien, y el músculo, magnífico, pero el estómago reclama su aceite, como ese es una lámpara que reclama su aceite. La comida, y como yo soy agrónomo, lo he dicho muchísimas veces aquí, yo prefiero a Monte Grande, o a la presa del Soco, o la presa de Sanate, o la de Chabón, y darle agua a toda esa comunidad, y yo pienso así. Pero Balaguer montó aquellos juegos también cuando el país necesitaba y tenía muchísima pobreza. Es verdad. Aquellos juegos se montaron en el país, pero no fueron tan fastuosos como estos. Desde luego, aquellos fueron cosas más sencillas, pero era un reto para el país también, no hay duda. Balaguer aprovechó esa torrentera de dólares que le entraron al país, producto de las ventas de los azúcares, y el gobierno estaba fuerte en ese momento, pero no endeudaba el país para hacer esos juegos. Y esto uno no sabe de dónde salieron, como dicen, los recursos. Pero hay gobiernos que tratan de ser fastuosos. Por ejemplo, en el 1936, los nazis, en la Alemania nazi, Hitler montó aquellos juegos en 1936. Y todos fueron unos juegos buenos, exitosos para hacer el Führer allí. Pero fíjense lo que terminó esa Alemania después. ¿Cómo terminó ese tollo de Alemania? Lamentablemente. Pero eso no quiero hacer un símil tampoco con aquellas situaciones, porque no es lo mismo, pero esto es una situación también que se monta ese fasto con fines de escenografía política, porque no nos vamos a poner locos tampoco. Salvador de Blanco, su gobierno montó unos juegos, vamos a decir, relativamente humildes, pobres, en Santiago, en la Barranquita allí. Se hicieron unas instalaciones no fastuosas, sino unas instalaciones sencillas, económicas, hechas con materiales y sin mucho lujo, pero estos han sido unos juegos con lujo. Estos han sido unos juegos pesados de verdad, porque las instalaciones deportivas y se pusieron a nivel de competencias olímpicas prácticamente. Pero salimos bien,
hasta ahora de los juegos, y esos son los resultados. Vamos a ver ahora la resaca de los juegos, como se acostumbra decir. Bien, entonces, hay un tema muy recurrente en este programa, porque yo como entiendo que una institución pública que tenga un consumo de dinero presupuestado de más de 10,000 millones de pesos, debe conocerse por lo menos como la ejecución de ese presupuesto, de esa parte del presupuesto nacional que se usa para el presupuesto de la UAS. Y yo siempre traigo ese tema porque aquí, cuando se creó la Universidad Pedro Enrique Ureña, se criticaba que el gobierno de Balaguer le daba 75,000 pesos, creo que eran 60, era mucho dinero en la época, desde luego. Se le daban 75,000 pesos a la UNFU. Creo que a INTE le daban algo, a la Ucamaima, y así el gobierno le fortalecía en algo las privadas, las universidades privadas. Y algo es algo, como dice. La UAS en aquellos tiempos, yo me acuerdo, luchaba por su $500,000. Entonces objetaban que a las universidades privadas le dieran algún dinero, como si la UNFU hubiera sido una empresa, por ejemplo, como es OIM, o es UTESA, o es la Universidad Central del Este, u otras que hay ahí que son privadas, UNIBE, son privadas. Es decir, esos son negocios privados. Pero aquella, como la UNFU y la Ucamaima, por ejemplo, y el INTE, y AP, creo, no hay fines de lucro. Esos son ONG. Están bajo el amparo de la ley de organizaciones no gubernamentales. Hay una ley que rige eso. Entonces, eso no le daban un dinero a nadie en particular, pero eso eran críticas muy severas que se hacían a las universidades privadas. O se le llamaba privada porque no había una intervención oficial en el caso, pero había una vigilancia oficial, porque la ley de las ONG, de las organizaciones no gubernamentales, tiene que ver con el Estado. Entonces la UAS, como ha sido tan exigente, pero gastan tanto dinero y ahí no se sabe cómo se gasta el dinero. La señora que fue rectora de ahí, doña Emma Polanco, es la directora de la Cámara de Cuentas. Yo he dicho tantas veces aquí que bien vive, bien predica quien bien vive. Si ella es la jefa de la Cámara de Cuentas, lo ideal es que auditen la UAS. Y traigo esto porque no vi el programa, vi una nota de prensa del programa de Héctor Herrera Cabral, mi amigo. No sé si Héctor le preguntó a ella si su presidencia o la dirección de ella en la Cámara de Cuentas, si está dispuesta a auditar su propia gestión. Porque si yo le entrevisto, la primera pregunta que yo le haría a doña Emma Polanco es: señora Polanco, ¿usted va a auditar su gestión en la UAS? O si no es ético que usted lo haga, ¿lo va a ordenar que lo haga otro? O que se haga una auditoría independiente, porque hay que auditar. Ahora, lo malo es que usted acepte un cargo de auditar instituciones públicas antes de que usted le sea auditada su propia gestión. Porque lo ideal es que si usted va a ocupar un cargo como ese, donde va a tener que influir en los demás, si usted va a predicar, usted tiene que vivir con claridad, con limpieza, como se dice, porque bien predica quien bien vive. Hemos dicho tantas veces aquí. Pero yo no vi el programa de Héctor Herrera Cabral, no sé si él le haría esa pregunta a ella, a la señora Polanco. Pero son las cosas de este país, que aquí hay instituciones o hay administraciones públicas que son intocables. Eso no se puede ni con el pétalo de una flor, como se dice. Son intocables. Y, ¿cómo era que decía Balaguer?
no eran intocables, que se llamaban bueno, una expresión que fue muy famosa en los 12 años del doctor Balaguer cuando se gobernaba. Bueno, tal vez me acuerde, pero vámonos a la pausa mientras tanto y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, lo del doctor Balaguer eran los incontrolables, no los intocables, pero prácticamente lo mismo. Los incontrolables, le llamaba el doctor Balaguer. Pero bien, hay los intocables, que son dos cosas distintas totalmente. Bien, entonces, bien, vamos a hablar de política ahora. Hay una efervescencia política en el país, indiscutiblemente que los partidos políticos están muy activos, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández sigue juramentando, mucha gente, se ve una actividad febril en la Fuerza del Pueblo, se está acercando mucha gente ahí. El PLD hizo una serie de esfuerzos concentrados, ha señalado, no sé si han documentado eso, pero dice que fueron centenares de actividades que hicieron a nivel nacional, esfuerzo concentrado de captación o de animación, tal vez, no sé, de militantes. Pero el PRM es el que ha hecho su convención, aunque se le pongan intercomillados, porque no fue una convención por votos, diríamos, democrático, del voto de sus bases o de sus dirigentes, dice que fueron los delegados y se puede decir que fue a mano alzada que se votó allí. Pero hay varios hechos que nosotros tenemos que destacar ahí. Primero, uno sabe que eso es una pugna que hay ahí, quiera o no, porque hay una lucha por la candidatura de ese partido. No es verdad que ahí de que todo está bien. Aquí estamos todos unidos y estamos muy bien. No, ahí puede haber mucha unidad y tal vez poca unión, o mucha unión y poca unidad, porque uno no sabe todavía. Primero porque hay un liderazgo ahí que es el que tiene Hipólito Mejía. Hipólito Mejía siempre pone la amenaza por encima de la negociación. Entonces, así no se puede hacer política, pero ese es el liderazgo, ese es su estilo. Amenazar y no negociar. Claro, la negociación también se da por vía de que la amenaza te obliga a que tú le tengas que entregar a alguien. Porque si no, entonces viene el rompimiento. Uno sabe cómo que se actúa allí. Pero en ese partido y en el PRD, que fue el partido madre, no habían dos amigos más íntimos que Jacobo Magluta y José Francisco Peña Gómez. Íntimos de verdad.
queridísimos los dos y las dos familias. Y terminaron, ¿cómo andaba aquello? Como se dice, a balazo. Luego se unieron, tal vez las mismas enfermedades y los problemas ya que tenían al final, tuvieron muchos problemas ya de salud, entonces esas cosas tal vez obligaban y se unieron al final Peña y Jacobo. Pero eso eran dos hermanos. En el PRD, igualmente Antonio Guzmán y Salvador de Blanco en Santiago eran gente muy bien de la Asociación para el Desarrollo y todo, intimísimo. Terminaron esas facciones acabándose, como dice. Y así siempre fue el PRD. Esta vez, Luis Abinader, porque el problema es que aquel PRD tenía un liderazgo que se llamaba José Francisco Peña Gómez, un liderazgo que levantaba emociones y aplausos, pero emociones, el liderazgo de Peña Gómez. Pero nadie tiene un liderazgo si usted no tiene seguidores. Entonces, en el PRM, los únicos dos que tienen seguidores son Hipólito Mejía y el señor Luis Abinader. El presidente Abinader, pienso yo, que fue muy hábil. Y en vez de amenazas y esas cosas para ir a la negociación, fue a la acción política. Es decir, vamos a repartir esto y todo el mundo que queda tranquilo. Mientras tanto, no nos creamos un ruido ni un problema en estos momentos donde todavía no estamos en la escogencia del candidato. Y es mejor repartir estos cargos de tal forma que todo el mundo se vaya tranquilo para su casa y no haya alteración del orden público, como se dice. No hay alteración en las filas partidarias. Y desde ese punto de vista yo pienso que el presidente Abinader ha sido muy juicioso y ha sido inteligente, porque él no aplica ese método de Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía es un hombre, repito, que amenaza y no negocia. Él usa la amenaza como negociación, porque actúa así, es un hombre que no tiene prudencia, un político montaraz, yo lo he dicho muchísimas veces, expeditivo, las cosas se resuelven, ya yo lo dije esto y esto es lo que va. Pero Luis ha sido más juicioso y han quedado muy bien en su convención los PRMistas. Pero desde luego, ese es un pleito que está casado, que tendrá que venir. Y Hipólito Mejía es consciente de que el liderazgo de él es que él quiere traspasarle a su hija, cosa que eso no se logra, porque el éxito de una gente no se delega. Usted tiene que ganárselo. Ese señalamiento del joven que han puesto allí, decíamos el viernes, no sabemos cómo habla, qué dice, no sabemos nada. No tiene un liderazgo porque tampoco allí él tiene seguidores. El caso de David Collado es un caso de un líder sin seguidores, porque no se sabe qué es lo que él dice, ni a quién, ni nada. Solamente una persona con peso político interno le representa, pero viene siendo como una especie de vocero y andamio al mismo tiempo, de un liderazgo sin emociones, un liderazgo sin seguidores, que usted no lo ve. Entonces, David Collado es un aspirante a ser presidente de la República, pero el hombre no tiene propuesta ni dice nada. Luis Abinader, bueno, sus propuestas fueron, todo el mundo la conoció y se concretaron incluso después de ganar, concretaban el deseo de hacerla, las propuestas, las promesas, pero todo se quedó en agua de borrajas. Hoy el país pide más cantidad y más calidad de gobierno, porque ahí están los, como se dicen, los reclamos, los testimonios que son estremecedores de muchísimos sectores que se han visto impedidos aquí. E incluso que yo vi que premiaron a un hombre que no se merece ese premio, que es el señor de Línea Ascensión. El PRM tiene una situación que yo le voy a poner también, racismo a la dirección política del PRM. Ahí usted no vio un hombre de color
nadie aspira. Son blancos, todos son los blanquitos, como dicen los popis, y todo el mundo es como, es un ambiente de blanco, ahí no hay negro. Y que no me digan a mí que estoy usando el racismo contra ellos. Pero una persona de color parece que no tiene derecho a aspirar en ese partido. Usted no ve gente de color ahí. Eso es como se dice, un resort o un área de esto. Es una villa de popis, como le han puesto algunos comunicadores a los jóvenes PRMistas, pero realmente premiar a Deligne con una vicepresidencia y llevar este día a día, cosa que yo no entiendo, porque esos son los trabajos de un secretario general, pero es un secretario general como decorativo, el que se ha puesto allí como una forma como de complacer y para que se vea o que se lea que hay unidad aunque haya poca, o que hay unión aunque haya poca unidad en ese partido. Si uno observa, por ejemplo, yo pienso que ese caso de Línea Ascensión se ha sido demasiado complaciente con un funcionario, señores, hay que ver la Duarte, no se sabe, eso está en un limbo. La carretera, el 9 todavía le están trabajando. La carretera Duarte, eso es un limbo. Y el muro fronterizo. La presa de Masacre. ¿Qué más? La circunvalación de Macorís, de San Francisco de Macorís, el malecón de Nagua. Una serie de obras que usted no sabe ni dónde que están, qué es lo que está pasando, ni sabe nadie sabe nada. Eso está en un limbo. Y eso viene de esa gestión del señor de Línea Ascensión, que debió haber sido por lo menos castigado, tal vez en el área partidaria, pero no ha sido premiado. Es decir, el PRM no sé, como que eso no encaja en que un funcionario que tuviera un desempeño tan desastroso a nivel de función pública fuera premiado como vicepresidente del partido que está en el poder, cuando la gente lo que está es pidiendo más cantidad y calidad de gobierno. Eso como que a mí particularmente me chocó. Entonces eso, yo creo que eso es lo que ha ido lo que ha pasado en el PRM, es que más que la democracia, yo pienso que es el mismo buen juicio del presidente. Porque ahí no hubo un ejercicio democrático de que la gente votara. Pero yo creo que el mayor valor para ese resultado convencional del PRD, del PRM, de repartir, lo tiene el presidente porque él es quien más puede. En una democracia se puede imponer, en una mala democracia se puede imponer quien más puede. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos y se impone. Sin embargo, yo creo que Luis Abinader ha obviado eso. Él es el que más puede ahí para imponer lo que le hubiera dado la gana en esa democracia partidaria. Sin embargo, obvió eso. Y yo creo que lo que ha hecho se ha visto una repartición de todo el mundo y como se dice, todo el mundo ha quedado tranquilo y quedado bien. Desde ese punto de vista, ese espíritu convencional del PRM queda ahí tranquilo, pero, repito, eso está en latencia, porque ahí hay todavía una pugna que va a explotar con dureza. No es porque la señora alcaldesa como aspirante tenga una posición cerril o dura, o el otro, el señor Collado, que parece que son los dos que van a disputarse la candidatura, sino es quien sustenta a la dama. Es ese liderazgo de Hipólito Mejía, repito, que amenaza y no negocia. Es ahí donde está, pienso yo, el problema mayor. Y ya él lo ha avisado.
él ha avisado cómo es que él quiere ver ese proceso de primaria en ese Partido Revolucionario Moderno. Eso no va a ser fácil, digo yo, porque es que está planteado. Si Raquel hubiera insistido en seguir, decíamos nosotros aquí, era tal vez, porque uno no está ahí, un deseo de Luis Abinader, porque Luis Abinader es quien, en este caso, maneja o dirige a Raquel Peña. Porque Raquel es una hechura de Luis y está ahí por Luis Abinader. Entonces, si Raquel aspiraba, iba a haber una especie de trípode. Y ya esos dos liderazgos tenían que chocar. Seguro que tenían que chocar. Porque no se puede armar un proceso tan, diríamos, como si fuera un proceso eclesiástico. Y hasta en las iglesias hay cisma, imagínense ustedes. Pero el presidente parece que se ha dado cuenta de eso y ha preferido mejor tal vez jugar al árbitro. Como presidente del PRM puede jugar al arbitraje. Y él no tiene, vamos a llamarle así, la intención de aliar la mala fe y la astucia como hizo Danilo Medina. Que Danilo Medina quiso neutralizar el liderazgo de Leonel Fernández sobre la base de imponerse él por el poder y el dinero. Y Luis Abinader no ha querido por lo menos aplastar a Hipólito Mejía, que lo pudiera aplastar, porque por lo que acabo de decir, que quien más puede, en una democracia, quien más puede impone esa democracia, y más los partidos políticos. Pero Luis no está apelando a ese criterio, tal vez maquiaveliano de la política, porque él tiene el poder en sus manos, el poder económico y el poder político. Entonces no ha querido aplastar a Hipólito Mejía y hasta lo ha respetado, hay que decir esa verdad. Y Hipólito Mejía se maneja con parte de su liderazgo, pero se maneja con la amenaza, siempre con la amenaza, no con la negociación, repito. Porque él lo que hace es, bueno, si a mí no se me complace, amenazo, entonces rompo esto, destruyo esto. Es decir, juega al arrebato, como se dice. Y eso es muy conocido en ese partido, no en el PRM, porque en el PRD no se hacía eso. Nadie amenazaba a nadie. Por ejemplo, Salvador Blanco tenía su diferencia con Antonio Juan, pero nunca amenazaba de que yo hago un partido y me divido de ahí y me voy. No. Aquellas eran luchas políticas internas de tendencia, pero se respetaba la institucionalidad hasta que vino el rompimiento de Peña Gómez y Jacobo, que ya eso era imposible. Entonces, bueno, pues vamos a este partido, vamos a congelarlo y vamos a crear dos partidos, pero el PRD no desapareció, el PRD se quedó congelado. Pero hay que ver lo que pasó con Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Prácticamente un padre y un hijo, como se dice, pero Hipólito Mejía no negocia, Hipólito Mejía amenaza. ¿Qué hicieron? Dividieron el partido y crearon el PRM. ¿Por qué? Porque era insostenible negociar con Miguel Vargas. Entonces se rompe, pero esa es la forma de que Hipólito Mejía, esas son las formas de que él negocia, amenazando. Y lamentablemente en política no se puede actuar así. Por eso digo, la suerte que Luis Abinader ha actuado con esa prudencia y con inteligencia de no fundar la democracia del PRM basándose en quien más puede, que es Luis el quien más puede ahí, Luis Abinader, indiscutiblemente. Pero ha actuado con mucha habilidad, pienso yo, y con mucha inteligencia. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, entonces vamos a esperar que las acciones políticas, para seguir con el tema de los PRM, que las acciones políticas prevalezcan ante la posibilidad de establecer una democracia partidaria sobre el quien más puede, como decíamos que era Luis Abinader. Por eso sigo insistiendo que el presidente Abinader ha sido juicioso, porque ha logrado mantener cierta, diríamos, el bajo ruido ahí en la organización. Que no es que se vaya a dividir en el poder, pero ese liderazgo de Hipólito Mejía, lo repito con muchísimas veces, no negocia, simplemente amenaza. Por eso le pusieron el nieto, pero el nieto, como yo dije aquí, ese muchacho no tiene discurso, no se sabe nada, no se sabe ni el metal de voz, lo sabemos, no sabemos ni qué dice, qué piensa. Y pienso que dirá poco, porque es que no tiene ninguna experiencia política. Es más, eso es una amenaza, es por vía de la amenaza siempre de Hipólito Mejía que consigue las cosas. Vamos a esperar, pero el otro... el señor David Collado, vamos a esperar a ver cuáles son sus propuestas también, porque pasa como en el PLD tampoco tiene un candidato. Bueno, no hay fecha todavía para escogerlo, pero ellos van a adelantarse a la fecha de la Junta, como se señala, y vamos a esperar. Pero ninguno de los que están ahí tampoco tiene una propuesta de gobierno firme, porque no hay esos liderazgos, y donde no hay esos liderazgos y no hay seguidores, es difícil usted prender una candidatura, a menos que un líder la proponga o la imponga. Y eso es lo que pueda pasar en el PLD, pasó con el propio Penco, pero todo el mundo sabe cómo fracasó. En el PRM va lo mismo, no sabemos, pero podría Luis imponerlo. Pero eso vamos a ver a dónde terminan aquellas cosas. Yo sé que David Collado no divide al PRM, porque no tiene seguidores firmes o masas de seguidores firmísimas, no las tiene o no las presenta o no se muestran. Por tanto, no creo que tenga la posibilidad de dividir ese partido. El único que tiene posibilidad de dividir el partido es Hipólito Mejía, que puede provocar un desprendimiento si no se le complace en sus amenazas, no en sus negociaciones, como vuelvo y repito. Bueno, la Junta Central Electoral, hay que ver cómo va a terminar aquello, con el sometimiento que hace a ACD Media. ACD Media dice que eso es inconstitucional. Prohibir. Dice Finjus que se necesita algo más legal, un apoyo legal, una ley o algo que diga que eso no se puede hacer. Y que tiene que ser el Congreso que diga eso, no la Junta Central Electoral. Pero yo, que soy un ignorante supino en esos asuntos, digo lo siguiente: si es inconstitucional
poner este apagón, como dice, a las encuestas 2 años antes de las elecciones o año y medio antes de las elecciones. También lo sería si le hacen un apagón 8 días antes de las elecciones, digo yo. Por lo mismo. No es el mismo tiempo, pero si usted lo prohíbe por 8 días, porque la ley electoral dice eso, que son 8 días, también es inconstitucional. O sería inconstitucional, digo yo, que soy agrónomo, no abogado. Sería inconstitucional. Nadie objeta 8 días antes de las elecciones que se prohíban las encuestas. Nadie la objeta por inconstitucional, pero sería inconstitucional también, porque no importa que usted lo haga 1 año antes o 2 años antes, porque también es inconstitucional. No sé. Yo tal vez jugando con algo que no conozco, y entonces como no lo conozco, me pongo a hablar disparate. Y es posible que termine como un disparatado más. Pero vamos a esperar que los juristas vean aquello, porque el pleno de la Junta Central Electoral o el mismo presidente de la Junta Central Electoral es abogado. Entonces, ¿cómo van a seguir un proceso ahora de sometimiento incluso de hace de medio? Si es inconstitucional aquello, entonces eso se va a caer, o se caería. Pero es lo que digo, ¿por qué aceptan 8 días antes el apagón de las encuestas? Si es también inconstitucional, no lo entiendo. Honestamente yo no entiendo esa cosa. Bueno, vamos a esperar a ver qué va a pasar con toda esta situación internacional. La verdad que viendo uno esta guerra de Putin con Ucrania y estos comportamientos de Occidente, este putinismo que se ha montado en el trumpismo, y cómo el trumpismo es pro Putin, siendo aquel un genocida vulgar, un hombre con más de 20 años gobernando a Rusia con un apagón democrático. Ahí nadie puede hablar, pero usted cae preso. Oigan, una señora periodista envió algún dinero de Rusia a un familiar a Ucrania y esa mujer ya está presa y le cantaron como 12 años de presa por traición a la patria de Putin. Ustedes están oyendo. Oigan qué régimen democrático. Y tiene seguidores en el trumpismo. Todos los trumpistas del mundo son pro Putin. Es decir, es probable que un video de una alcoba, señores, sea lo que prime para que el trumpismo sea putinista. ¿Y a dónde que vamos a terminar? ¿Vamos a seguir proyectos políticos? Acciones políticas? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en Rusia? Ustedes saben lo que es traer 50, 40 mil soldados de Corea del Norte a pelear una guerra en Ucrania. A los hermanos eslavos de Rusia, a los exsoviéticos de Ucrania. Eso no lo va a entender, nadie va a entender eso. Pero es para que menos lo entiendan los trumpistas, que son pro-putinistas. Honestamente, andamos, señores, andamos con la cabeza invertida. Andamos con los pies para arriba y la cabeza está por el suelo. Líbrenos los cielos de nosotros recibir una especie de esta que nos dirija, porque necesitamos un hombre de Estado para gobernar estos países. Dejemos estos outsiders que vienen con muchísimas promesas, encantadores de serpiente, y terminan hundiendo estos países. Cuidado con alargar esa sombra de ese mito del trumpismo, cuidado. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.